Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y bienvenidos esta mañana a este estudio de la palabra del Señor. Anteriormente nos gozábamos con algunas alabanzas y hoy vamos a estudiar la palabra del Señor, ya que tiene un contenido fantástico para nosotros. Y hoy quiero hablar de un tema que lo considero vital, muy importante. Y quiero hablar de un tema acerca de lo que es la oración. Y el tema es, ¿escucha Dios la oración? Es un tema que va dirigido hacia una práctica del cristiano. Pues no se concibe a un cristiano sin oración. No se concibe a un cristiano sin lectura de la palabra de Dios. Por lo tanto, es un tema que nos confiere a todos. Todos necesitamos ese elemento hermoso de la oración. Y a propósito, haremos una oración para iniciar este tema. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos esto en tus manos. Como dice tu palabra, que todo lo que hagamos de hecho o de palabra lo hagamos en el nombre de Jesús, dando gracias al Padre por Él. Padre, te agradecemos que hayas enviado al Señor Jesucristo, pues a través de su bendita sangre nuestros pecados han sido perdonados, pero también tenemos acceso por medio de Él a tu presencia. Padre, te bendecimos esta mañana y te rogamos que por medio de tu Santo Espíritu traigas revelación, instrucción a nuestra vida a través de tu santa y poderosa palabra. Lo recibimos por la fe en el nombre de Jesús. Amén. Entrando en materia acerca del tema, me llama mucho la atención el capítulo 11 de Hebreos. En su versículo número 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El texto es enfático. Aquí hay dos elementos muy interesantes. Uno, el primer elemento es la oración en sí, y el elemento segundo es fe. El objeto de nuestra oración es Dios, pero el elemento que necesitamos para agradar a Dios y para obtener respuesta es a través de la fe. Entonces, estos dos elementos son muy interesantes: oración y fe, fe y oración. Ninguno puede sustituir al otro, sino son dos elementos que van entrelazados y que van de la mano. Entonces, ¿por qué la importancia de ese versículo? Porque nosotros somos personalidades y nos relacionamos con una personalidad. Esta personalidad es Dios. Somos inteligentes y tenemos una voluntad propia. Esto nos define a nosotros como personas, como creación de Dios. Somos hechos a la imagen del Señor. ¿Pero de qué manera? ¿Por qué somos hechos? Porque, ya lo repito, somos personalidades y nos relacionamos con una personalidad, este Dios. Esa relación nos define como personas porque nos podemos comunicar. Somos personas pensantes, tenemos inteligencia y somos personas que poseen una voluntad. Esto define en características a una personalidad: intelecto, emociones y voluntad. Entonces, esto nos está definiendo a nosotros como personas. Pero hay un pasaje muy interesante que dice: nada es imposible para Dios.
podemos hablar con nuestro Dios por medio o a través de las vigilias de la noche. Esa era una característica del profeta Daniel y de todos los hombres de la Biblia, por supuesto. Pero a lo que se refiere a Daniel, Daniel se comunicaba con Dios y mencionaba mucho en su libro acerca de las vigilias de la noche. Entonces nosotros podemos relacionarnos con él. Esto me llama mucho la atención. En el capítulo 9 de Marcos, verso 23, la historia dice que un hombre que tenía un hijo endemoniado llegó al Señor para que éste lo auxiliara. Sus discípulos participan de ese evento y no pueden. Entonces, cuando el Señor Jesús llega, lo primero que hace el Padre es decirles: traje mi hijo a tus discípulos, pero ellos no pudieron. El Señor Jesús les llamó la atención a sus discípulos, pero me llama la atención lo que le dijo al Padre: si puedes creer, porque para el que cree, todo es posible. Si combinamos esto, para el que cree todo es posible y nada es imposible para Dios, es una combinación extraordinaria, donde Hebreos se complementa entonces. Si Dios, todo es posible para Él, Él no conoce lo imposible. Y nos acercamos con fe, el elemento de fe, porque sin fe es imposible. Cuando nos acercamos a Dios tenemos que tener ese elemento de fe, creer que Él nos escucha y creer que Él nos va a responder. Eso en síntesis es el objeto de la oración. Sin esos dos elementos no tiene sentido lo que es oración. Entonces, tratando de poner el escenario para lo que queremos hablar esta mañana acerca de la oración. La oración es muy importante, es válida y es una situación muy interesante. Y quiero comenzar este tema habiendo dicho lo que ya dije. Por décadas se utilizó algo acerca de lo que yo quiero hablar esta mañana. Se nos enseñó por décadas una enseñanza anteriormente. Inclusive yo como predicador en mis años mozos, hace aproximadamente unos 40 años, yo también repetí en algunas ocasiones lo mismo. Y porque era lo que se enseñaba, era lo que se nos había dicho. Y sonaba muy elegante y sonaba muy bonito. Pero a través de las escrituras y a través de examinar las escrituras y a través de profundizar en la palabra, en la oración y viendo la opinión de algunos expertos al respecto, me di cuenta de que lo que se nos había enseñado está equivocado. ¿De qué manera? No sé si usted recuerda, quizás los jóvenes no entiendan mucho de eso, pero los adultos antes se manejaba este concepto. En cuanto a la oración, tú oras a Dios y Dios tiene tres maneras de contestarte: sí, no y espérate. ¿Le es familiar a usted eso? Dios tiene tres maneras, y cuando uno, y hasta predicadores con mucha euforia, Dios tiene tres maneras de responderte: sí, no o espérate. Y entonces nosotros llegábamos a creer, bueno, esas son las tres maneras de Dios de responder a la oración. Y lo encajonamos y lo comenzamos a ver, pero a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que eso fue una mala enseñanza, una mala interpretación. Pues la Biblia, la palabra de Dios, el texto sagrado, no enseña semejante cosa. Y lo vamos a ver y se lo voy a tratar de enseñar con algunos ejemplos bíblicos que nos pueden ayudar. Mire, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona sus oraciones
no son respondidas a causa de su desobediencia. ¿Conoce usted a mucha gente? Gente desobediente, gente inclusive hasta en pecado, que se les ha enseñado que ore. Porque Dios de todas maneras escucha la oración y de alguna manera le va a responder. Ni en sus sueños. Eso no es lo que la Biblia enseña. Eso no es lo que la Biblia dice. Y lo vamos a ver de una manera interesante porque hay millones de personas en este globo terráqueo que tienen ese tipo de pensamiento. No importa cómo viva, de todas maneras, Dios escucha mi oración y de alguna manera me va a responder de alguna de esas tres formas. Sí, no o espérate. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. Gloria sea el nombre del Señor. Y en todo caso, otros lo han llevado a un grado mayor de herejía. ¿En qué sentido? Muchos predicadores le han enseñado a su congregación de que si ora y no llega la respuesta sí, no o espérate, han levantado un cuarto sustituto. ¿Y de qué manera? Sustituyendo Dios el favor pedido por otro distinto. A esto se le llama terapia filosófica multifuncional. En otras palabras, lo explico más sencillo. Yo le pedí a Dios un carro, pero Él decidió darme una moto. Absurdo. Yo le pedí a un joven estará pensando, es que yo le pedí a Dios una esposa rubia y me dio una trigueña. Por el amor de Dios, hermano, la ignorancia de mucho predicador ha metido a la iglesia en un montón de situaciones. Pareciera esto como que es un trueque, y otros lo han llevado más agresivamente, en el sentido de que para que Dios te escuche tu oración, da cierta cantidad, firma un cheque a nombre del fulano o del ministerio, firma ese cheque y entonces ya Dios, tu oración automáticamente va a ser contestada, como que si fuera un order check o como que si fuera una tarjeta de débito, ¿verdad? Firmo el cheque y automáticamente mi oración recibe respuesta. Es una de las peores herejías en la que la iglesia está cayendo. Por eso me tomé a la tarea de enseñar este tema acerca de la oración. ¿Qué realmente la Biblia enseña acerca de la oración? Hay gente que está en desobediencia y ora a Dios. Y cuando su oración no recibe respuesta, sonríen sarcásticamente. Están en desobediencia y tienen alguna petición de oración y la llevan a Dios. Y al no recibir respuestas, sonríen sarcásticamente y decir, ya Dios me respondió. ¿Y qué te dijo? Que no. Porque al no responderme es no. Es una de las peores tonteras que yo he escuchado. Pues el versículo que leímos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que a Él se acerca crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Si usted ora no creyendo que Dios está ahí y que Dios le va a responder, usted lo único que está haciendo es perder su tiempo. Pues la oración tiene un sentido. La oración obedece a una respuesta. Espero darme a entender de lo que le estoy hablando, porque hay muchos que viviendo mal se atreven a... Lo único que están haciendo es repetir como loros lo que han escuchado un montón de veces. Pero la idea de esta enseñanza es llevarnos a la conciencia que debemos orar, pero ¿de qué manera y cómo? Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, yo he visto mucha gente así. Y recuérdense que, ¿quién es el que utiliza la oración? El que la necesita. Por ejemplo, con este virus. Y déjeme decirle una cosa. Quizás alguno de los que me está escuchando tiene temor, pero algunos de los que me están escuchando tal vez inclusive ya tiene síntomas de virus, síntomas sospechosos. ¿Acaso usted no necesita la oración?
o ya le detectaron el virus y ya siente síntomas extraños y dice, bueno, voy a orar. Porque si Dios me responde, no, a lo que Él ya me quiere es en el cielo. ¿Eso es así? O en otras palabras, o si no, ¿verdad? Ya le oré al Señor que me sane de los síntomas y que no quiero caer ni mucho menos morir. ¿Y qué te dijo el Señor? Que me espere. Me va a sanar hasta en enero del siguiente año. Así funciona esto. Le estoy enseñando de esta manera porque es lo absurdo que muchos han llevado acerca de la oración. La oración tiene un sentido. La oración tiene un propósito. Dios nos dejó la oración porque es el único elemento en el que el ser humano se conecta directamente con Dios. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y al final quiero orar por muchos que tienen ya síntomas. Señor lo puede sanar. Si lo cree, amén. Volvemos al punto. ¿Qué es la oración según la Biblia? Bueno, la oración según la Biblia debe consistir en una petición clara hecha a Dios, rogando por un favor concreto. Volviendo a esto del virus, alguien que se ha enfermado. ¿Cuál es su oración? Que Dios lo sane. O quizá usted, un familiar que usted ya le detectaron. ¿Cuál sería la oración hecha a Dios, hermano, por un favor? Que Dios lo sane. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Debe de ser una oración concreta a Dios, suplicando un favor concreto, en base a su perfecta voluntad, por supuesto. Y esto, los detalles los vamos a ver enseguida acerca de qué es orar referente a la voluntad de Dios. Pero en Marcos capítulo 11, ¿se recuerda usted el pasaje cuando Jesús viene con sus discípulos y pasa por la higuera y solamente le ve hojas, no le ve higos, y el Señor decide enviar una palabra: nunca jamás coma fruto de ti? Y al día siguiente que pasaron sus discípulos, vieron la higuera que se había secado desde las raíces. ¿Se recuerda usted el pasaje? Y entonces, capítulo 11 de Marcos, versículo 22 al 24. Y el Señor Jesús dijo: tengan fe en Dios. Porque mejor lo voy a leer para que usted lo podamos observar con mayor exactitud. Capítulo 11 de Marcos, verso 22. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, ¿qué cosa? Orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hacer una oración pidiéndole a Dios un favor bajo esas perspectivas que ya le mencioné, que así se nos enseñó, que no sé de dónde realmente he tratado de buscar, no sé a quién se le ocurrió la brillante idea, porque muchas de las locuras que se enseñaron en la iglesia evangélica fue la ocurrencia de algún predicador. Oyó algo en algún lado, lo volvió moda y todo el mundo comenzó a repetirlo como loro, sin buscar la profundidad de la palabra de Dios, hasta dónde la palabra de Dios es verdad. Entonces, orar al Señor con un favor, con una emergencia. Usted tiene un familiar que ya está grave, que está muriendo, y usted ora bajo esa perspectiva. Bueno, voy a orar al Señor porque el Señor me puede decir sí, no, espérate, o hago de una vez un cheque para que el Señor me lo sane. ¿Cuál de las cuatro respuestas necesito? Absurdo. Si usted y yo necesitamos un favor de Dios y nos metemos con urgencia a buscar a Dios, es porque queremos el favor de Dios. Que Dios haga un milagro para nosotros ahora. Porque es lo que yo necesito. Yo necesito un favor de Dios hoy. Y me meto con Dios. Y entonces comienzo a buscarlo, a suplicarle, a rogarle. Y Dios, en su infinito amor y su infinita misericordia, decide responderme
y entonces obtengo la respuesta. Esa es la finalidad de la oración, hermanos. Pero mucho, ¿sabe qué es lo que ha hecho este concepto de que no, sí, no, espérate? Es alcahuetear, hermanos, haraganes, irresponsables. Porque aquel que está mal oró y no me llegó la respuesta, es porque Dios dijo que no. ¿Por qué no dice, en base a su vida desordenada, en base a su desobediencia, en base a su vida carnal y mundana que está llevando, no tiene respuesta? ¿No sería mejor eso? Le dígame usted, ¿qué pastor se va a animar a hacer eso? Se le vacía la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo mismo de que aquellos pastores que le han dicho a la gente, no, ya creíste en el Señor te dio su espíritu, estás lleno, no hay por qué tener miedo, no hay problema. Si ese fuera el caso, toda la iglesia estaría en una opulencia, espiritualmente estoy hablando, en una opulencia espiritual terrible, tremenda. Tendríamos hombres y mujeres de fe de una potencia tremenda, pero no es cierto. La realidad no calza con este tipo de filosofías. Son filosofías muy adornaditas, por cierto, pero son filosofías. A este tipo de filosofía se le llama sofismo. Es un entretenimiento, es una manera de enseñarle a la gente de que no importa cómo vivas, ya creíste en el Señor, Dios de alguna manera te va a responder. Hay una oración que Dios responde, y es la que estamos observando según las Escrituras. Número 2, la oración según la Biblia. La concesión clara, o sea, la respuesta de Dios de ese favor como respuesta a la oración. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Mire, ¿quién de nosotros ora? A ver qué sale. A ver si Dios está de ánimo que me escuche. A ver si está de ánimo que Dios me responda. Eso no calza con lo que estamos leyendo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando un cristiano decide orar, su fe debe estar puesta en que Dios lo está escuchando. Su fe debe estar puesta en que Dios está ahí. Pero repito, debe ser el resultado de una vida de acuerdo a la perfecta voluntad del Señor. Y alguien estará diciendo, bueno, entonces ¿sí quién puede orar? Mire pues, Juan capítulo 14, versículo 13 y versículo 14. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, ¿qué cosa? Yo lo haré. Pero ¿cuánta gente pide en el nombre del Señor y no recibe respuesta? ¿Entonces Dios falló a su palabra? O sea, ¿Dios no cumple su palabra? La respuesta no está en el cielo, la respuesta está en la tierra. Porque esta gente que se dedica a orar al Señor están viviendo mal. Algunos de ellos hasta en pecado están. ¿Cómo pretende que Dios le va a dar respuesta? ¿Cómo pretende que Dios escuche su oración si usted no se ha alineado con Dios? Solo pongo entre paréntesis, ¿cómo pretende una persona que se ha robado los diezmos de Dios que Dios le escuche? ¿Cómo? Cierro el paréntesis y continúo porque ya a algunos se les fue el gozo. Gloria al Señor. Y de esos hay cientos y cientos y cientos y cientos. Sé que a los que me están escuchando, que son muy responsables y muy disciplinados en eso, saben de qué les estoy hablando. Ellos mismos son testigos de cómo Dios se mueve a favor de ellos. No tengo por qué explicarle más porque esa es una realidad. ¿Cómo pretende una persona recibir respuesta de Dios cuando está en adulterio, cuando tiene 2 o 3 mujeres o está casado y está cometiendo fornicación o adulterio con otra persona? ¿Cómo pretende que Dios le escuche? ¿Cómo pretende que Dios le escuche su oración cuando usted tiene enemistad con su hermano? Cuando tiene odio y rencor en su corazón contra algún hermano, contra algún familiar. ¿Cómo? ¿Cómo pretende que Dios invalide su palabra para responderle? Mucha necesidad puede tener, mucha necesidad puede ocurrir, pero el Señor nunca
quebrantará su palabra. Y ahí el error que se han cometido muchos. Muchos predicadores han estado predicando inclusive hasta en pecado. Van a alguna actividad, a alguna iglesia y de repente oran, si es que oran, y más de alguien se sana o recibe un milagro. Entonces dicen, qué tremendo. Dios me usó, Dios me respaldó. Entonces quiere decir que no importa cómo viva yo, Dios me respaldó. No. Dios no hizo un milagro o un favor por el predicador. Dios hizo un favor por la fe del necesitado. Muchas veces Dios responde la fe del necesitado. Se abrió la palabra de Dios y el necesitado tiene fe en su palabra y Dios viene y hace un milagro. No por el recipiente que está malo, sino por aquel que necesitaba una respuesta. Y eso ha confundido a mucha gente. Yo conozco gente que me lo han dicho con arrogancia y sarcasmo. Bueno, no estoy tan bien, pero Dios me usó. Ni en sus sueños. Dios respaldó su palabra, bendiciendo en el beneficio de aquel que necesitaba un favor de Dios. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, Dios va a responder la oración. Debemos orar según la voluntad de Dios. Y aquí hay un problema interesante. Debemos orar según la voluntad de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿qué es orar conforme a la voluntad de Dios? En mis años de experiencia, es como cuando alguien me dice, mire hermano, ore por mí. Fíjese que me quiero casar, a ver si es la voluntad de Dios que yo me case. Y hasta los anillos compró. ¿Para qué me pide consejo? Hermano, fíjese que yo quiero viajar y quiero buscar la voluntad de Dios para ver si es la voluntad de Dios que yo viaje. Ya hasta el ticket tiene en la mano. ¿No le parece a usted? ¿Qué es orar conforme a la voluntad de Dios? No es anticiparme a orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién del globo terráqueo sabe orar? ¿Acaso el pastor sabe orar mejor que todos? No. Yo dependo de Dios y dependo de la sabiduría de Dios para saber orar. Y eso me lo enseña Romanos capítulo 8, versículo número 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí dice, claro, ¿cómo pedir como conviene? No lo sabemos. Por mucha experiencia que usted tenga en el Evangelio, no sabemos pedir. Y cuando dice no sabemos pedir, es porque generalmente ajustamos todo a nuestra conveniencia, a nuestra manera de ver las cosas, a nuestra manera de considerar. Cuando aquí habla de que no sabemos, es dependencia total del Espíritu Santo. Una forma de orar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, si usted tiene un familiar enfermo, ¿usted necesita la voluntad de Dios, hermano, para orar? ¿Ah? ¿Necesita usted señales para orar? No. Si máxime, si su familiar ya va de viaje y usted no quiere que se muera, usted le suplica a Dios y Dios puede hacer un milagro y lo puede sanar. Aquí está hablando de las peticiones, de las ocurrencias. Y esto me dio en muchos predicadores millennium, en los jovencitos predicadores que aparecieron por ahí. A puro tubo quieren que Dios les dé un Ferrari, un BMW, qué sé yo. Porque según en su concepto, porque pues es lo que se mueve en el ambiente, según en su concepto, el predicador moderno tiene que andar en una supernave haciendo el evangelio del Señor y que impresionando a las masas porque es el super elegido o la super elegido, porque ahora también las jovencitas. El diablo les ha envenenado el cerebro y les ha metido un montón de tonteras y locuras. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Debemos orar según la voluntad de Dios. ¿Quién nos puede ayudar a eso? Cuando a mí alguien viene y me dice, mire hermano, ¿usted qué me aconseja? Yo te puedo aconsejar, pero el maestro de maestros infalibles se llama Espíritu Santo. Yo te puedo dar el mejor consejo que considere efectivo,
pero según mi perspectiva, pero según la perspectiva de Dios, puede ser que yo esté equivocado. Él no falla. Entonces, ¿cómo se ora conforme a la voluntad de Dios? Buscando al Espíritu Santo, pidiéndole la voluntad a Él, que te guíe a saber cómo orar. Dios se enoja que le pidas un vehículo si lo necesitas, ¿no? Pero ponlo en sus manos y que Él te dé el que Él quiera, hombre. Solo quiero hacer un paréntesis. Cuando yo comencé eso me hace recordar mis años mozos. Porque cuando uno comienza en el Evangelio, hace 40 años, yo empecé predicando cuando tenía 19 años. Hermano, uno vive unas fantasías y Dios se las pasa por alto a uno porque sabe que uno es neófito y no tenía tampoco quien me educara, quien me guiara. Para aquel entonces no habían predicadores que se tomaran la tarea de educar gente, de enseñar gente, nada. Y entonces con otro predicador que empezamos, los dos teníamos 19 años. Entonces, ¿sabe qué hacíamos? Como estábamos en el ministerio, uno fantasea, ¿verdad? Y nos íbamos a parar acá en nuestro país, un lugar que se llama el Boulevard Liberación, allá cerca del Obelisco. Estaba la agencia de la empresa Toyota. Y nos íbamos a poner ahí. Siempre que paso por ahí me recuerdo, digo, ay, Dios mío, qué paciencia la de mi Señor. Y entonces nos íbamos a parar ahí, y ahí estaban detrás del vidrio, porque había unos vidrios gigantes, ahí estaban los carros en exhibición. Y entonces, casualmente, cuando íbamos ahí, como estábamos en el ministerio y queríamos hacer la obra, hablábamos con este otro predicador y le decíamos, mira, llevemos bocinas, predicamos, porque predicamos en los parques, predicamos en el Parque La Aurora, el Amate, y predicamos en un montón de lados, metemos las bocinas, predicamos. Según de nuestra perspectiva, estábamos en lo correcto y queríamos hacer lo mejor para Dios. Pero no teníamos ni para el bus, ni para tomarnos un gato después de predicar en La Aurora o en el Amate. Pero sí teníamos suficiente fe como para un carro. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos íbamos a parar frente a la Toyota. Y casualmente ahí, cuando llegamos, había un pick-up, un rojo y un azul. Entonces yo le digo a él, ¿cuál de los dos querés? Él me dijo el rojo, yo quiero el azul. Nos poníamos ahí, fíjese, hermano. Poníamos nuestras manos en el vidrio, ¿verdad? Señor, yo declaro por la fe ese pick-up es mío, y ese pick-up es mío, y yo lo declaro, yo lo declaro, yo lo declaro. Han pasado 40 años y ese pick-up nunca llegó. Gloria a Dios. Algunos se sonrieron porque nunca llegó. Pero aparte de eso, en el ministerio Dios me ha dado varios vehículos que me sirven para el ministerio. ¿Qué le trato de enseñar? Si no tienes una guía que te corrija, que te guíe, vas a comenzar a pensar un montón de tonteras y locuras que no están dentro del plan de Dios. He transcurrido 40 años en el ministerio, Dios nos dio 4 hijos, hemos estado con mi esposa, acabamos de celebrar 37 años de matrimonio encuartelados, y de salir de esto tenemos y aceptamos invitaciones. Y nada le gusta a usted. Pero mire pues, ¿qué es lo que le quiero decir? Que observemos con mucha atención. ¿Cuándo se nos dijo que Dios iba a satisfacer nuestros deseos y locuras? Es que Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Está fuera de contexto. Debemos estar en el terreno de la oración. Debemos llevar vidas que agraden a Dios. Gloria a Dios. Debemos de llevar vidas que agraden a Dios. Por muchos años. Y mire, hermano, volviendo al punto de lo que le decía, cuando empezamos el ministerio pasamos penumbras tremendas con los niños chiquitos, teníamos que ir a predicar. Mi esposa agarraba a Obedecito, estaba chiquito. Entonces él, por ser el mayorcito, se agarraba de mamá, ella lo agarraba de la mano, y entonces yo agarraba al otro, el más pequeño. Pero cuando ya vino Daniel, entonces ella agarraba a los dos de la mano, y yo al tanque le llamaban porque era
macizo, hermano, y caminábamos kilómetros para ir a la iglesia. El gran predicador de fe caminando, yo llegaba estilando a la iglesia. Y cuando terminaba el culto, salíamos de ahí, volvía yo a agarrar al tanque y me lo llevaba a la casa. Llegaba otra vez, me servía de gimnasio. Bajo frío, bajo lloviznas, bajo esto, bajo el otro. Y el carro no llegaba. Y cuando me acordaba que yo me paraba ahí orando por el pick-up nuevo, azul, Toyota, no llegó. Era como para decir, no, esto no funciona. Si en esto consiste el ministerio, ya no sigo. Dios me enseñó. Y bendito sea el nombre del Señor, que Dios comenzó a trabajar en mi corazón para no amargarme, para no resentirme. Y hasta el día de hoy han pasado los años. Y sigo predicando. Gracias a Dios tengo mi carrito ahí, viejito, pero me mueve. Pero si Dios me quiere dar uno mejor, tampoco me enojo. Y si no, pues sigo predicando. Y ahorita que salgamos de toda esta situación, cuando abran el transporte público, a ver cómo nos va, porque la cosa está tremenda. Pero bueno, no lo quiero seguir atemorizando, porque muchos están temblando de qué va a pasar. Regocíjese en Cristo. Regocíjese en Jesús. Inunde su mente de palabra de Dios. La gente ahorita tiene inundado el cerebro de tanta. Solo COVID tienen en la mente. En todos lados ve el COVID. Inúndese de Jesús, de palabra, de oración, de fe. Ya se lo he dicho repetidas veces, cuando alguno de su familia estornude, enséñele. Así como estornudó, estoy sano. Sano. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchos dicen, no, eso es solamente pura falacia. No es falacia, es fe. Un tecito que usted se tome, tómeselo en el nombre de Jesús. Es que, hermano, no tengo para la medicina. Es que, hermano, que las recetas son caras para esa cosa. No importa. Un tecito de agua, un tecito de limón, tómese. Inyéctele fe por el amor de Dios. La fe no es adorno, amados hermanos. La fe no es un amuleto, la fe es para usarla. Bendito sea el nombre de Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios. Inyéctele fe a lo que haga. Colosenses 3:17, todo lo que hagas de palabra o de hecho, hazlo en el nombre de Jesús. Quizás usted no tenga para la medicina. Dios es tu sanador. Dios es tu sanador. Santo es el Señor. Él te puede sanar. Él te puede libertar. Él te puede dar lo que tú necesitas. Oshalama, sojalama. Hay poder en Jesús. Él es tu todo. Él es tu Señor. ¿Qué necesitamos? Fe. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Alguien me decía, solamente me alcanza para una aspirina. Esa aspirina tómatela en el nombre de Jesucristo. Es lo único que tienes. No es la aspirina, es tu fe la que mueve la mano de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Los grandes ministerios ahorita están apagados, están callados, no te hablan de fe. Si ellos tienen suficiente dinero en el banco como para pasar todo el año que resta y el otro que viene encuartelados, no tienen ningún problema. Los que están padeciendo son aquellos que no tienen esas cuentas bancarias gigantescas. A estas personas te hablan de fe porque les van a dejar a la puerta de su casa al súper.
He hablado con algunos que me han dicho, nosotros ni siquiera, aquí encuartelados, claro, pero si su casa de ellos, que ellos tienen hasta jacuzzi, tienen hasta piscina, tienen jardín, tienen no sé cuántos empleados domésticos que les hacen todo. ¿Quién no va a estar así? En casas que la misma congregación les ha construido a estos magnates y están cómodos. Pueden pasar empantuflados toda la semana y todo el mes y todo el año. No así aquellos hermanos que viven al día. Entonces, realmente, ¿para quién es la fe? ¿Para ellos? ¿O para nosotros? Gloria al Señor. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios no está obligado a satisfacer las peticiones de cristianos mundanos, carnales y desobedientes, ni en sus sueños, ni en sueños. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Si ignoramos sus mandamientos, no aprenderemos. Ya voy aproximándome a la meta. Una persona que ha sido educada de esta manera a vivir un evangelio ambiguo, un evangelio mediocre, un evangelio sin fundamento, a lo que le dije que se llamaba sofismo filosófico. Sofismo es un argumento falaz para defender una herejía, algo que es falso. Y así hay mucho predicador. No, 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 no. Dios está contigo. No importa lo que te dijeron. Porque Dios realmente al final no ve tu condición. Lo que Dios mira es de que ya eres hijo de Dios. Y así hay mucha gente. Y por eso hay mucha gente que al manejar este argumento son personas que no tienen ninguna disciplina. Ignoran la necesidad de vivir sobriamente, justa y piadosamente en este mundo. Todas las personas que se manejan bajo ese concepto, bajo esa filosofía, doctrina, enseñanza, viven una vida ambigua. Son personas que no tienen ninguna disciplina en la vida cristiana. Viven irresponsablemente. Viven de acuerdo a sus carnalidades, a sus mundanalidades, no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo al medio en el que se mueven. Como el pastor no les enseña una vía de disciplina, porque posiblemente el pastor mismo no la tiene, ¿qué le va a enseñar? Y al no tener esa vía de disciplina, entonces las personas se mueven según su contexto. No tienen ninguna, por eso no hay ninguna influencia en el mundo. Hay iglesias que no tienen impacto en su comunidad. ¿Por qué? ¿El evangelio perdió poder o la iglesia perdió su sabor? Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y cuando por alguna razón se animan a orar y obviamente la respuesta no llega, no va a llegar, entonces se consuelan con un no, ¿verdad? Dios me dijo que no. Entonces, como me dijo que no y ya le pedí, lo necesito, entonces este tipo de personas son los que buscan alternativas. Ya que le pedí a Dios y Dios no me lo dio, entonces de ahí es donde nace tanto hermano tramposo, tanto hermano transero, tanto hermano estafador, tanto hermano que anda viendo quién se descuida para dejarlo hablando solo. Porque lo que necesita, como lo pidió y no se lo dieron, entonces lo busca. No es de extrañar que en las iglesias, no en todas, no en todas, no en todas. Pero si usted quiere encontrar a estafadores de marca,
Puede buscarlos en una iglesia. En el mundo, no estoy hablando del mundo, que en el mundo ellos abundan. Sí. Hermanos que valiéndose del nombre o el seudónimo hermano, han estafado hermanos, les han robado propiedades, etcétera. ¿Qué los llevó a eso? No hay ningún temor de ello. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Una persona que se maneja en esto jamás conocerá lo que es santidad. Es que mire, hermano, qué tremendo. Nunca aprenden a rogar constantemente y esperar. Nunca conocerá la corrección. Pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. Hay oraciones que están dentro de la voluntad de Dios, pero que Dios por alguna razón se tarda. Para el cristiano responsable, para el cristiano que tiene disciplina, no se desanima. Sigue perseverando en oración hasta que alcanza. Ahí tenemos ejemplos bíblicos, ahí está Daniel, ahí está Nehemías. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Aprenden la disciplina de esperar en Dios. Daniel pasó 21 días esperando la respuesta del Señor, pero si él no hubiera tenido disciplina, si él no hubiera sido formado, a la primera semana quizás se hubiera desanimado y decir, bueno, ya Dios me respondió. No, no es la voluntad de Dios. Para el cristiano responsable y disciplinado que no está jugando, sabe que la petición que hizo, que la necesita, está en las manos de Dios. Si no ha llegado la respuesta, persevera en oración, persevera en disciplina, hasta alcanzar la respuesta del Señor. Repito, no una oración que lleva malversación o que está mal enfocada. Ya tenemos lo que dijo el apóstol Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal. Y entonces, de esa manera, nosotros podemos observar lo que dice la bendita palabra del Señor. Y para ir terminando, ¿cuál es el riesgo cuál es el riesgo de este tipo de enseñanza, hermano? Dos cosas. El riesgo de este tipo de enseñanza, de enseñarle a la gente a que si va a orar, revise su vida espiritual. Si pretende tener comunión con Dios, debe vivir de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Y aquí no estoy hablando de perfección. Aquí no estoy hablando de super creyentes y super hermanos. Aquí estoy hablando de una vida humilde de obediencia. De una vida sujeta a la voluntad de Dios. El problema de esta enseñanza es de que el que acepta esta filosofía no sabe dónde está. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo? No sabe si tiene fe auténtica o no. Yo le hago una pregunta. ¿Usted tiene fe? Mira el desafío que nos hace la palabra de Dios. Ese desafío va para mí y también para usted. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5. Mire lo que dice. Qué desafío tremendo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Mire qué tremendo. Ni siquiera dice, pastor, pruebe a su congregación. La esposa pruebe al marido. No. Probaos a vosotros mismos si estáis en fe.
¿O no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Al menos que estéis reprobados. Yo debo probar si tengo fe. ¿Y a quién? ¿Al mundo? A mí mismo. Yo debo probarme a mí mismo si estoy en fe. Yo tengo que probarme a mí mismo si mi fe es auténtica. Si realmente he creído en el que digo que he creído. Bendito sea el nombre del Señor, para que se cumpla, para que se cumpla lo que dice el apóstol Juan en su capítulo número 16, en su versículo número 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Mire, hermano, no hay cosa más hermosa para un cristiano saber y tener la experiencia vívida en él de saber que su oración ha sido escuchada y ha sido respondida. Ese gozo es indescriptible. No hay cosa más tremenda que llene el corazón de un cristiano saber que su oración es escuchada y su oración es respondida, nada menos y nada más que por nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Yo debo demostrarme a mí mismo que estoy en fe. Yo debo demostrarme a mí mismo que Dios me escucha. Yo debo demostrarme a mí mismo que Dios me responde. Bendito sea el nombre del Señor. Ya lo vimos el texto y ese texto complementa. En lo particular, yo me siento contento cuando le he pedido algo a Dios en oración y Dios me responde. Es que el gozo que se experimenta, no tanto por lo que Dios te dé, no tanto por lo que Dios le pediste y te lo dio, sino el gozo de saber en sí mismo que Dios te escucha, que estés en su plan. Alabado sea el nombre de Jesús. Saber que te haces oración al Señor, invocas su nombre y Dios te responde. Y Dios te enseña que está atento a tus oraciones. El gozo es indescriptible. Y repito, por eso Dios se niega a responder oraciones que son locura. La única oración que Dios responde es aquella oración en la que está conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Los minutos que me resto, orar por usted en el nombre de Jesús. Y si tiene o siente algún síntoma mero sospechoso, ponga su mano en el área afectada: cabeza, nariz, boca, espalda, estómago, donde esté el área afectada. Quiero orar por usted en el nombre de Jesús. Siento de parte de Dios hacerlo y lo voy a hacer en el nombre de Jesús. El Señor hará algo en su vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hasta donde llega este audio, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, todo síntoma, Señor, que
afectando el cuerpo de mi hermano, de mi hermana, del adulto, del joven, del adolescente, del niño, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Señor, enviamos esa palabra. No hay fronteras para la fe, y en tu nombre yo declaro esa palabra. Por la fe y en el nombre de Jesucristo, por su llaga fuimos nosotros curados. Así enseña tu palabra, así lo dice y así lo declaremos. En el nombre de Jesús, Padre eterno, a ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza. Gracias, Señor, por que ya enviaste. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Será hasta una próxima.